El título de esta lección es Ser y Hacer. Ser y hacer. Vamos a ver al versículo de memoria, Santiago 1:22. Miren lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a recordar qué estudiamos la semana pasada. Habíamos dicho que podemos soportar la tentación y que ¿quién es el que tienta? El diablo. Dios no tienta. Y si nosotros sucumbimos a la tentación, vamos a llegar hasta la muerte. Pero Dios dice, no, hay la dádiva de Dios en Cristo Jesús para perdón de pecados, para salvación. Y nos dice, si ustedes aceptan, van a nacer de nuevo, van a vivir una nueva vida y van a implantar, ¿qué cosa? La palabra de Dios en su corazón. Y hemos dicho que eso era muy importante. ¿Por qué? Porque así que la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y ahí quedó Santiago en el versículo 21. Y el versículo 22, Santiago 1:22, miren lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo, ¿qué cosa? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso quiere decir que el momento en que nosotros aceptamos la dádiva de Dios y queremos implantar aquí en el corazón la palabra, hay un peligro. Cuidado que se engañe. Cuidado que se engañe. ¿Y cómo es eso del engaño? ¿Cómo es? Miren cómo explica él. Santiago 1:23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Se recuerdan de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo de los hacedores de la palabra? ¿Recuerdan? ¿Qué dijo Jesucristo? El que hace mi palabra, le he de comparar ¿a quién? Al hombre sabio. Al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que no hace, ¿qué pasaba? Es como el hombre insensato que fabricó en la arena y que vinieron las ruinas. Se estaba engañando. Y Santiago tiene casi la misma filosofía, casi la misma enseñanza. Y esto nos dice, miren, esto es lo que pasa. Es semejante a un hombre que se ve en un espejo. Y está sucio y se ve en el espejo, guarda el espejo y se va sucio sin hacer nada. ¿Qué piensan que van a decir de él afuera? Está sucio. Se va a ver sucio. Se va a hacer sucio y no se lava. No se lava, dice mi hermano, pero así es. Es semejante así. Entonces, ¿de qué le vale? ¿De qué sirve verse en el espejo? Mi rostro está sucio, no estoy bien peinado y me voy igual nomás, sin hacer nada. La pregunta ahí que yo tengo es, el hombre que se mira en el espejo, ¿qué sería el espejo? ¿Qué sería el espejo? Dice mi hermana. Vamos a ver luego acerca de eso, pero vamos a ver cómo funciona esto del engaño. ¿Cómo podemos ser engañados nosotros mismos? ¿Cómo podemos ser engañados? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos engañarnos nosotros? Creyendo según nosotros que estamos haciendo lo correcto. Hermano, es como, por ejemplo, podemos saber muchísimo de la palabra de Dios, pero si no la cumplimos, es como el hombre que usted dice, se ve ante el espejo, está bien sucio, pero no hace nada por limpiarse. O sea, de nada sirve. Lo que sirve es llevar a cabo lo que conocemos, aunque esto no sea tanto, no importa cuánto conocemos, lo importante es que lo que conocemos lo llevemos a cabo. Yo pienso que un individuo se engaña a sí mismo
cuando acepta algo como verdadero, cuando no lo es, se convence a sí mismo de lo que hace o piensa es correcto y lo asimila de tal manera que en algún punto de su vida llega a adquirir ese concepto y cree que ese concepto es real. Wow, es real. Vamos a ver algunos ejemplos importantes de la Biblia. ¿Cómo nos engañamos a veces? ¿Cómo nos engañamos? Miren Mateo 19, 20. ¿Se acuerdan la historia del joven rico? Se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para qué cosa? Para ser salvo. Jesús le dijo, ¿qué cosa? Ve y guarda los mandamientos. Miren lo que él dijo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta para hacer qué cosa? Perfecto. Otro ejemplo es del de Mateo 26, 33. ¿Se acuerdan de Pedro? Él, cuando estuvieron casi el último día de Jesucristo en la tierra, hubo una conversación con él y le dijo, ¿qué cosa? Se van a escandalizar. ¿Y Pedro qué respondió? Respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ahora, viendo estos dos ejemplos y viendo esto que dice, cuidado que se engañen, y viendo esto que el concepto de engaños es, ¿cómo podemos engañarnos? ¿Cómo podemos engañarnos? Creo que entiendo, porque ahora noto que tiene que ver con suficiencia propia. Creo que ahora entiendo que el individuo en algún punto llega a creer que es capaz de controlar cosas. Eso tiene que ver mucho con suficiencia propia y falta de dependencia. Oh, tiene que ver mucho con alguna cosa, falta de dependencia, algo. ¿Qué dice mi hermano? Sí, bueno, cuando Jesús les dijo al hombre, al joven rico, lo que le dijo de que guarde los mandamientos, él sabía lo que le estaba diciendo. Sin embargo, el joven se escudó en que todo eso lo había guardado, ¿no? En su parte teórica quizá lo guardó, pero en la parte práctica no estaba guardando. Y eso puede llevarnos a nosotros al engaño también, hacer todo en teoría. Aquí en la iglesia, sí, comentamos y decimos cosas que nosotros no hacemos en la calle. Wow. O sea, lo que no practicamos, sabemos, pero cuando se nos llega el momento de practicar el amor, de guardar las cosas como Dios quiere que las guardemos, hablamos mentira, decimos esto, lo otro, no tratamos con compasión a los demás. Eso era lo que le estaba diciendo Jesús. Wow. Él había guardado en la parte teórica, porque lo guardaban teóricamente impecable, pero en la práctica, nada. Miren lo que dice, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Miren la respuesta de Jesús, Mateo 19, 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, ¿qué cosa? Anda, vende lo que tienes y dalo a ¿quién? A los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. ¿Y qué pasó con él? Mateo 19, 22. Oyendo el joven estas palabras, se fue ¿cómo? Porque tenía ¿qué cosa? Muchas posesiones. O sea, como dice mi hermano, cristianismo práctico. Cristianismo que, ¿para qué Dios nos da posesiones? ¿Para qué? Para ayudar a otros. Dios nos da algo ¿para qué? Para que nosotros podamos compartir con otros. No solamente, por eso el mandamiento es no codiciarás. No codiciarás. Miren, entonces mi hermano dice, ya, se está engañando porque es un cristianismo ¿de qué calidad? Teórico, no práctico.
Y hermano, ahí yo creo que también entra un poco la soberbia, porque hablamos de que yo lo sé pero no lo practico, pero también a veces creemos que todo lo sabemos y creemos ser el cristiano perfecto, y cuando estamos dentro de la iglesia nos dedicamos a juzgar a los demás, a veces sin saber los motivos, y eso también es parte de esto, de estar engañándonos a nosotros mismos diciéndonos, yo soy tal o yo soy cual, y yo no tengo pecado alguno. Y esa soberbia también, y engañarnos a nosotros mismos, porque no es la clase de cristianismo que debemos de tener. Okay. Y vamos a la historia de Pedro. Y en este caso, ¿qué cosa? Respondiendo, Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizo. Yo soy perfecto. Yo puedo, confianza propia, soberbia. Yo puedo, tengo un cristianismo que no voy a caer. Estoy firme aquí, estoy firme. Pero la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Mire que cuidado con esa soberbia espiritual. Y miren lo que pasó con él, Mateo 26, 69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también, ¿qué cosa? Estabas con Jesús el Galileo. ¿Y qué le sucedió? Mateo 26, 70. Mas él negó, ¿qué cosa? Delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Wow. El que piensa estar firme, mire que no. Cuidado con la soberbia espiritual, cuidado. No todos están seguros porque Satanás anda, ¿qué cosa? Suelto buscando a quién devorar. Y entonces ese es uno de los puntos. Cuidado, no nos engañemos. Tenemos la palabra de Dios, lo que hemos visto la semana pasada. Tenemos una vida cristiana, pero cuidado con este error de engañarse a sí mismo. Entonces, para evitar el engaño, Santiago, ¿qué nos dice? Miren ahí en el versículo de memoria. Sed, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra. Eso significa algo especial, algo... ¿Qué es sed hacedores? ¿Qué significa? Practicantes de la palabra, dice mi hermana. ¿Qué más significa ser hacedores? Que todo nuestro conocimiento lo llevemos a la práctica. Todo nuestro conocimiento lo llevemos a la práctica. Y es verdad. Otras traducciones, miren lo que dice la Nueva Versión Internacional. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla ¿a qué? A la práctica. Práctica. El cristianismo no solamente es, ¿qué cosa? Es algo espiritual, algo emocional, sino tiene que ser algo práctico. Miren esta otra versión que dice, Dios habla hoy, pero no basta con oír el mensaje. Hay que ponerlo ¿cómo? En práctica. Pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Entonces lo importante de la vida cristiana es ¿qué cosa? Hay que hacer la palabra de Dios, ponerlo en práctica. Eso es lo importante. Pedro fue sincero cuando él le dijo que quería, cuando él dijo así, él fue sincero. Creía que lo podía. Pero ¿qué pasó? Que cuando sucedió, la prueba fue muy fuerte y Pedro cedió. Todos caemos en errores. Lo importante, en el deseo de toda la gente, dice que cuando Pedro pasó por el Getsemaní, después que negó a Jesús, dice que lloró amargamente por lo que hizo. Y ahí mismo Pedro se arrepintió. Amén. Eso es lo importante, que si nosotros fallamos, vayamos a Jesús y nos arrepintamos de todo corazón. Y le entregamos todo nuestro corazón. Amén. Eso es. Y esa es la realidad. Esa es la realidad. Dios está dispuesto a perdonar
todos nuestros errores, todos nuestros pecados. Él no se ha achicado la mano de Dios para salvarnos, mas Él está dispuesto para hacer cualquier cosa. Incluso recuerden, murió por nosotros. Si ha dado su vida por nosotros, ¿cómo no nos va a perdonar? ¿Cómo no nos va a perdonar? Entonces, esa es la vida cristiana. Entonces, pero práctica. Hacedores, tenemos que ser hacedores de la palabra. Y Santiago sigue razonando acerca de este cristianismo práctico. Santiago 1:25, miren lo que dice. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Cuál es el modelo para esto, para el cristianismo práctico? ¿Cuál es el modelo según este versículo? Tiene que haber una guía que le sirva de modelo para esto ponerlo en práctica. ¿Y cuál es esa guía? Dice que la palabra de Dios, la ley de Dios. Mas el que mira atentamente ¿en qué? La perfecta ley. La ley de la libertad. La perfecta ley. O sea, la guía práctica, la guía que a nosotros nos ayuda a ser cristianos prácticas es ¿qué cosa? La ley. La ley, nada más que la ley. Hay situaciones de nuestras vidas que algunas veces actuamos como cualquier impío. O sea, situaciones que se dan, ya sea con un particular, con la esposa, con un familiar, con quien sea. Ajá. No se nos ve el cristianismo en lo que nosotros estamos tratando, y eso es muy importante. Eso es la práctica. O sea, si yo soy un cristiano verdadero, yo voy a tratar de resolver cualquier problema, cualquier situación que yo tenga con otra persona de una manera cristiana. Amén. Que se vea la diferencia entre lo que yo hago que la otra persona que no sea cristiano está haciendo. O sea, tiene que verse la diferencia. Amén. Amén. Tiene que verse la diferencia. ¿Y cuál es la guía? La ley. La ley. La perfecta ley. Y no hay nada de que ser que es perfecta. El salmista lo dijo, miren lo que dijo. La ley de Jehová es ¿qué cosa? Perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. El salmista en Salmo 119:45 también recalca acerca de la libertad. Y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. O sea, la ley de Dios, la santa ley de Dios es la guía que nos mantiene, ¿qué cosa? En un cristianismo práctico. No hay otra cosa. Esa es la guía, eso nos muestra. Mi hermano nos dice, ¿para qué sirve el espejo? Ahí está el espejo, la ley de Dios, para decirnos, mira, así tiene que ser. Acuérdate del día de reposo, tengo que acordarme. No matarás, tengo que recordar que no voy a matar. No cometerás adulterio, ahí está, me está mostrando, es mi guía para un cristianismo práctico, Pero, y ese cristianismo práctico dice aquí, da libertad. Da libertad. Ahora la pregunta, un momentito. Se me dice que la ley da libertad, pero yo quiero ser libre. Quiero hacer lo que bien me parezca. Porque a veces decimos, soy joven y necesito gozar de la vida. Yo quiero ser libre. Quiero ser libre. ¿Qué es eso? Yo creo que el concepto de la libertad debe estar como claro definido de lo que es. A ver. Porque precisamente parece irónico que cuando hablamos de libertad, los que quieren ser libres son los que están presos. Increíble que parezca. Muchos de los que dijeron que queríamos ser libres, muchas veces terminamos en la prisión.
porque el concepto de libertad se convierte en otra cosa que conoce la gente como libertinaje. Entonces la libertad tiene sus límites. Y Dios le llama a esos límites, le llama principios. Y le dice, estos principios son los principios que te van a guiar para ser libre. Y entonces, dentro de esos conceptos, la libertad tiene que ser algo que tiene que ver con principios. Wow, tiene que ver con principios. Sí, que el pecado nos esclaviza. El pecado nos hace esclavos. La ley nos revela el pecado, ¿verdad? Entonces, si no hubiera una ley, nosotros siguiéramos pecando. Al haber una ley, entonces nosotros nos estamos liberando del pecado. Y por eso es la ley de la libertad, porque nos libera de esa esclavitud. Amén. Y miren lo que dice la Biblia, Juan 8:33, miren lo que dice. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos ¿de quién? Nadie. De nadie. ¿Cómo dices que seréis qué cosa? Libre. Lo que estamos hablando. Y miren lo que Jesús les dijo, Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es de pecado. Ahí está. Fuera de Jesucristo no hay libertad. Esclavo del pecado. Y si no, vamos a ver los hospitales, las cárceles o algunos lugares donde hay problemas mentales. Tanto pecado, ¿qué sucede con el individuo? Se esclaviza. Miren lo que dice Romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, somos qué cosa? Como esclavos para obedecerle. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para qué? Para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Tienen solamente dos, ¿qué cosa? Opciones. El ser humano tiene solamente dos opciones. ¿Qué cosa? Ser esclavo del pecado o ser ¿qué cosa? Aceptar a Cristo y ser libre del pecado. Hermano, ¿será que el ser humano es realmente libre? Creo que Dios nos hizo al principio como seres verdaderamente libres. Cuando Adán usó de esa libertad para hacerse esclavo del pecado, entonces quedamos esclavizados. Y como dijo Juan, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Gracias a Dios que tenemos a Jesús en quien podemos ser libres. Y eso es la verdad. Mi hermana hace la pregunta, ¿somos realmente libres? En Cristo Jesús lo somos. ¿Somos realmente libres? Aquel que sigue el pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿cómo podemos ser libres? Miren lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué cosa? Seréis verdaderamente libres. La única forma. La única forma. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El ser humano tiene solamente dos opciones. Ser esclavo de quién? Del pecado de Satanás o ser siervo de Jesucristo, hijo de Dios. Dos opciones. ¿Qué opción nosotros vamos a escoger? Eso es importante. Ahora vamos a seguir con Romanos 8:2. Miren lo que dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué hace? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la única fuente de libertad para el ser humano es ¿quién? Cristo. Cristo. Esa es la única fuente. Y a eso debemos ir. Pero, ¿qué más dice Romanos 8:4? Miren lo que dice. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,
que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El resultado de esta libertad es caminar ¿cómo? Conforme al Espíritu y no conforme a la carne. O sea, todo está en este proceso. Hay un elemento fundamental, es que en cuanto a la libertad se refiere, no necesariamente esta implica no estar preso. O sea, un individuo puede no ser libre y ser libre. Es decir, hay individuos que por alguna razón o injusticia están presos, pero sin embargo gozan de libertad. Entonces, el concepto de la libertad tiene que ser con algo, estado mental también. No se suscribe solamente a yo soy libre porque puedo caminar y moverme por donde yo quiera. Usted puede caminar y moverse para donde usted quiera y ser esclavo, irónico y lo irónico que parezca. Entonces Jesús nos llama no solamente a esa libertad que piensan los individuos que pueden tener, sino a una absoluta y plena libertad que no depende de espacio ni tiempo. ¿Y eso nos da quién? Cristo Jesús. Cristo. No importa dónde estemos. Y no importa cómo nos sintamos. Él nos da la libertad para vivir conforme al Espíritu. Y entonces la única forma de hacer la palabra de Dios es ¿quién? Jesucristo. La única forma. No hay otro. No hay otro. Como dijo nuestro hermano hace rato. Ahora vamos a ver aquí. Continuar con Santiago 1:25. Miren lo que dice. De la ley de la libertad y persevera en ella. No siendo oidor de qué calidad, olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será qué cosa, bienaventurado en lo que hace. Amén. Aquel que practica, aquel que hace la palabra de Dios será qué cosa, bienaventurado, feliz. Y esa es la idea de Santiago desde todo el capítulo. Felices. Los hacedores, felices. ¿Quiénes? Los que llevan un cristianismo práctico. Felices, felices. Esa es la idea de Santiago. Y sigue diciendo Santiago 1:26. ¿Qué es esto de cristianismo práctico? Ejemplo. Si alguno se cree, ¿qué cosa? Religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Amén. Santiago práctico. Dice, tienen que ser hacedores de la palabra. Ejemplo, pequeño ejemplo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, ¿qué cosa? ¿Qué pasa? Si no se que engaña su corazón, la religión de él es en vano. Se está engañando. Se está engañando, no se engañen. Miren cómo están, mi hermano dijo hace rato, tienen que ser prácticos. ¿Cómo estamos delante de las personas? Esta semana, no sé si ustedes escucharon o leyeron la noticia. Dice que un policía paró a una persona en su carro, le paró. Y dice que la persona estaba extrañada. ¿Por qué me ha parado? No estoy con exceso de velocidad, no he hecho nada de malo. No he hecho nada de malo, dice que la persona estaba pensando. Pero estaba con alguien ahí, estaban discutiendo, estaban hablando voz fuerte, fuerte, fuerte dentro del carro. El policía podía sentirlo, podía sentir su rostro que estaba gritando y entonces le paró. Y entonces cuando el policía se acercó al conductor, le dijo, el conductor le dijo, ¿por qué? No he hecho nada. No ha hecho nada. Y entonces él le dice, quiero ver los papeles de propiedad. Y entonces le dice, ¿y por qué me ha detenido? Al final, es que usted estaba haciendo tanto bochorno que pensé que usted había robado este carro. Y le dice, ¿por qué? Porque no puedo concebir, dice. Usted tiene un letrero grande que dice, Cristo viene pronto, prepárate. Tiene el signo de la cruz, tiene el signo del pececito y todas las cosas que tiene aquí son de cristiano. Wow.
Pensé que usted había robado el carro. Si alguno no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de él es en... Wow. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y continúa diciendo Santiago el versículo 27. La religión pura y sin mancha delante de Dios el Padre es esta. ¿Qué cosa? Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus... Ese es Santiago. Y para él eso es religión. Para él eso es religión, no discusiones doctrinales, discusiones de que así es. No, quiero ver tú qué cosa, tus obras, y yo voy a saber cuál es tu fe. Quiero saber cuán rico eres en tu fe, si veo qué cosa, que estás visitando a los huérfanos y estás qué cosa, ayudando a las viudas. Si estás qué cosa, cuidando tu lengua. Si estás haciendo algo, si la gente ve que tú eres diferente. Eso es para mí cristiano, eso es lo que dice Santiago, eso es ser cristiano, no de otra manera. ¿Y qué cosa? Y guardarse sin mancha del mundo. ¿Cómo podremos guardarnos sin mancha en el mundo? ¿Cómo? ¿Cuál es la idea entonces de él? ¿Y cuál es la única forma de seguir adelante? Miren lo que dice 2 Pedro 1:4. Por medio de las cuales nos han dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de ¿qué? Esa es la única forma. Ser participantes de ¿qué? De la naturaleza de Cristo. Pero por eso dijo, sin mí, nada podéis hacer. Y por eso el apóstol Pablo finalmente dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, para que por ella llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Para qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo? Llegar a ser participante de la naturaleza divina, de acuerdo a ese versículo, ¿cómo? De las grandísimas promesas. ¿A través de qué cosa? Dice el versículo, por medio de las cuales nos ha dado ¿qué cosa? Preciosas y grandísimas ¿qué cosa? Promesas. Mis hermanos se están recalcando y dicen, sin leer la Biblia, no se puede. Sin estudiar la Biblia, sin orar, sin estar ahí, no se puede. La única forma, según Pedro 1:4, es ¿qué cosa? Por esto, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Para qué? Para que cuando leamos continuamente este libro, cuando nosotros pongamos nuestro cristianismo práctico, ¿qué cosa haga? Entonces, por ella seamos participantes de la naturaleza divina. El apóstol Pablo, ¿qué dijo? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo, yo, mas Cristo vive en mí. Así es. Amén. ¿Se puede o no se puede? Con Cristo Jesús. Puede con Cristo Jesús leer las Escrituras, buscar las Escrituras. Esa es la única forma de tener esta clase de cristianismo. Entonces, miren, el resultado de esta clase de cristianismo, ¿qué es? Mateo 25, 34 y 36. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, ¿qué cosa? Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste. Cristianismo ¿de qué calidad? Práctico, religión pura, el resultado, vida eterna. ¡Qué maravilla! ¿Se puede o no se puede? Se puede. ¿Con quién? Con Cristo Jesús. La dádiva de Dios es vida.
¿Y solamente en quién? En Cristo Jesús. Ojalá que nosotros, hermanos, estudiemos su santa palabra y nos ayudemos a ¿qué? A estar continuamente con Él para llegar a ser partícipes de la naturaleza divina. Que Dios nos bendiga y que nos ayude a crecer día tras día tras día. Tú también, ¿qué cosa? Estabas con Jesús el Galileo. ¿Y qué le sucedió? Mateo 26:70. Mas él negó, ¿qué cosa? Delante de todos, diciendo, no sé lo que dices. Wow. El que piensa estar firme, mire que no. Cuidado con la soberbia espiritual, cuidado. No todos están seguros porque Satanás anda, ¿qué cosa? Suelto buscando a quién. ¿A quién? Devorar. Y entonces ese es uno de los puntos. Cuidado, no nos engañemos. Tenemos la palabra de Dios, lo que hemos visto la semana pasada. Tenemos una vida cristiana, pero cuidado con este error de engañarse a sí mismo. Entonces, para evitar el engaño, Santiago, ¿qué nos dice? Miren ahí en el versículo de memoria. Sed, ¿qué cosa? Hacedores de la palabra. Ser hacedores de la palabra. Eso significa algo especial, algo... ¿Qué es sed hacedores? ¿Qué significa? Practicantes de la palabra, dice mi hermana. ¿Qué más significa ser hacedores? Que todo nuestro conocimiento lo llevemos a la práctica. Todo nuestro conocimiento lo llevemos a la práctica. Y es verdad. Otras traducciones, miren lo que dice la Nueva Versión Internacional. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla ¿a qué? A la práctica. Práctica. El cristianismo no solamente es ¿qué cosa? Es algo espiritual, algo emocional, sino tiene que ser algo práctico. Miren esta otra versión que dice, Dios habla hoy, pero no basta con oír el mensaje. Hay que ponerlo ¿cómo? En práctica. Pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Entonces lo importante de la vida cristiana es ¿qué cosa? Hay que hacer la palabra de Dios, ponerlo en práctica. Eso es lo importante. Pedro fue sincero cuando él le dijo cuando él dijo así, él fue sincero. Creía que lo podía. Pero ¿qué pasó? Que cuando sucedió, la prueba fue muy fuerte y Pedro cedió. Todos caemos en errores. Lo importante, en el deseo de toda la gente, dice que cuando Pedro pasó por el Getsemaní, después que negó a Jesús, dice que lloró amargamente por lo que hizo. Y ahí mismo Pedro se arrepintió. Amén. Eso es lo importante, que si nosotros fallamos, vayamos a Jesús y nos arrepintamos de todo corazón. Y le entregamos todo nuestro corazón. Amén. Eso es. Y esa es la realidad. Dios está dispuesto a perdonar todos nuestros errores, todos nuestros pecados. Él no se ha achicado la mano de Dios para salvarnos, mas Él está dispuesto para hacer cualquier cosa. Incluso recuerden, murió por nosotros. Si ha dado su vida por nosotros, ¿cómo no nos va a perdonar? ¿Cómo no nos va a perdonar? Entonces, esa es la vida cristiana. Entonces, pero práctica. Hacedores, tenemos que ser hacedores de la palabra. Y Santiago sigue razonando acerca de este cristianismo práctico. Santiago 1:25, miren lo que dice. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la ley de la libertad. ¿Cuál es el modelo para esto, para el cristianismo práctico? ¿Cuál es el modelo según este versículo? Tiene que haber una guía
que les sirva de modelo para esto ponerlo en práctica. ¿Y cuál es esa guía? Dice que la palabra de Dios, la ley de Dios. Mas el que mira atentamente en qué? La perfecta ley. La ley de la libertad. La perfecta ley. O sea, la guía práctica, la guía que a nosotros nos ayuda a ser cristianos prácticas es ¿qué cosa? La ley. La ley, nada más que la ley. Hay situaciones de nuestras vidas que algunas veces actuamos como cualquier impío. O sea, situaciones que se dan, ya sea con un particular, con la esposa, con un familiar, con quien sea. Ajá. No se nos ve el cristianismo en lo que nosotros estamos tratando, y eso es muy importante. Eso es la práctica. O sea, si yo soy un cristiano verdadero, yo voy a tratar de resolver cualquier problema, cualquier situación que yo tenga con otra persona de una manera cristiana. Amén. Que se vea la diferencia entre lo que yo hago que la otra persona que no sea cristiano está haciendo. O sea, tiene que verse la diferencia. Amén. Amén. Tiene que verse la diferencia. ¿Y cuál es la guía? La ley. La ley. La perfecta ley. Y no hay nada de que ser que es perfecta. El salmista lo dijo, miren lo que dijo. La ley de Jehová es ¿qué cosa? Perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio ¿a quién? Al sencillo. El salmista en Salmo 119, 45 también recalca acerca de la libertad. Y andaré en libertad. ¿Por qué? Porque busqué tus mandamientos. O sea, la ley de Dios, la santa ley de Dios es la guía que nos mantiene, ¿qué cosa? En un cristianismo práctico. No hay otra cosa. Esa es la guía, eso nos muestra. Mi hermano nos dice, ¿para qué sirve el espejo? Ahí está el espejo, la ley de Dios, para decirnos, mira, así tiene que ser. Acuérdate del día de reposo, tengo que acordarme. No matarás, tengo que recordar que no voy a matar. No cometerás adulterio, ahí está, me está mostrando, es mi guía para un cristianismo práctico, Pero, y ese cristianismo práctico dice aquí, da libertad. Da libertad. Ahora la pregunta, un momentito. Usted me dice que la ley da libertad, pero yo quiero ser libre. Quiero hacer lo que bien me parezca. Porque a veces decimos, soy joven y necesito gozar de la vida. Yo quiero ser libre. Quiero ser libre. ¿Qué es eso? Yo creo que el concepto de la libertad debe estar como claro definido de lo que es. A ver. Porque precisamente parece irónico que cuando hablamos de libertad, los que quieren ser libres son los que están presos. Increíble que parezca. Muchos de los que dijeron que queríamos ser libres, muchas veces terminamos en la prisión. Porque el concepto de libertad se convierte en otra cosa que conoce la gente como libertinaje. Entonces la libertad tiene sus límites. Ajá. Y Dios le llama a esos límites, le llama principios. Y le dice, estos principios son los principios que te van a guiar para ser libre. Y entonces, dentro de esos conceptos, la libertad tiene que ser algo que tiene que ver con principios. Wow, tiene que ver con principios. Sí, que el pecado nos esclaviza. El pecado nos hace esclavos. La ley nos revela el pecado, ¿verdad? Entonces, si no hubiera una ley, nosotros siguiéramos pecando. Al haber una ley, entonces nosotros nos estamos liberando del pecado. Y por eso es la ley de la libertad, porque nos libera de esa esclavitud. Amén. Y miren lo que dice la Biblia, Juan 8:33, miren lo que dice. Le respondieron, linaje de Abraham somos
Y jamás hemos sido esclavos de quién? Nadie. De nadie. ¿Cómo dices que seréis qué cosa? Libre. Lo que estamos hablando. Y miren lo que Jesús les dijo, Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, ¿qué es? Esclavo es de pecado. Ahí está. Fuera de Jesucristo no hay libertad. Esclavo del pecado. Y si no, vamos a ver los hospitales, las cárceles o algunos lugares donde hay problemas mentales. Tanto pecado, ¿qué sucede con el individuo? Se esclaviza. Miren lo que dice Romanos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien, somos qué cosa? Como esclavos para obedecerle. Sois esclavos de aquel a quien obedecéis. Sea del pecado para qué? Para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Tienen solamente dos, ¿qué cosa? Opciones. El ser humano tiene solamente dos opciones. ¿Qué cosa? Ser esclavo del pecado o ser ¿qué cosa? Aceptar a Cristo y ser libre del pecado. Hermano, ¿será que el ser humano es realmente libre? Creo que Dios nos hizo al principio como seres verdaderamente libres. Cuando Adán usó de esa libertad para hacerse esclavo del pecado, entonces quedamos esclavizados. Y como dijo Juan, conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Gracias a Dios que tenemos a Jesús en quien podemos ser libres. Y esa es la verdad. Mi hermana hace la pregunta, ¿somos realmente libres? En Cristo Jesús lo somos. ¿Somos realmente libres? Aquel que sigue el pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿cómo podemos ser libres? Miren lo que dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, ¿qué cosa? Seréis verdaderamente libres. La única forma. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El ser humano tiene solamente dos opciones. Ser esclavo de quién? Del pecado de Satanás o ser siervo de Jesucristo, hijo de Dios. Dos opciones. ¿Qué opción nosotros vamos a escoger? Eso es importante. Ahora vamos a seguir con Romanos 8:2. Miren lo que dice. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿qué hace? Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la única fuente de libertad para el ser humano es ¿quién? Cristo. Esa es la única fuente. Y a eso debemos ir. Pero, ¿qué más dice Romanos 8:4? Miren lo que dice. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El resultado de esta libertad es caminar ¿cómo? Conforme al Espíritu y no conforme a la carne. O sea, todo está en este proceso. Hay un elemento fundamental, es que en cuanto a la libertad se refiere, no necesariamente esta implica no estar preso. O sea, un individuo puede no ser libre y ser libre. Es decir, hay individuos que por alguna razón o injusticia están presos, pero sin embargo gozan de libertad. Entonces, el concepto de la libertad tiene que ser con algo, estado mental también. Que no se suscribe solamente a yo soy libre porque puedo caminar y moverme por donde yo quiera. Usted puede caminar y moverse para donde usted quiera y ser esclavo, lo irónico que parezca. Entonces Jesús nos llama no solamente a esa libertad que piensan los individuos que pueden tener, sino a una
absoluta y plena libertad que no depende de espacio ni tiempo. ¿Y eso nos da quién? Cristo Jesús. Cristo. No importa dónde estemos. Y no importa cómo nos sintamos. Él nos da la libertad para vivir conforme al Espíritu. Y entonces la única forma de hacer la palabra de Dios es ¿quién? Jesucristo. La única forma. No hay otro. No hay otro. Como dijo nuestro hermano hace rato. Ahora vamos a ver aquí. Continuar con Santiago 1:25. Miren lo que dice. De la ley de la libertad y persevera en ella. No siendo oidor de qué calidad, olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será, ¿qué cosa? Bienaventurado en lo que hace. Amén. Aquel que practica, aquel que hace la palabra de Dios será, ¿qué cosa? Bienaventurado, feliz. Y esa es la idea de Santiago desde todo el capítulo. Felices. Los hacedores, felices. ¿Quiénes? Los que llevan un cristianismo práctico. Felices, felices. Esa es la idea de Santiago. Y sigue diciendo Santiago 1:26. ¿Qué es esto de cristianismo práctico? Ejemplo. Si alguno se cree, ¿qué cosa? Religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Amén. Santiago práctico. Dice, tienen que ser hacedores de la palabra. Ejemplo, pequeño ejemplo. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, ¿qué cosa? ¿Qué pasa? Si no se que engaña su corazón, la religión de él es en vano. Se está engañando. Se está engañando, no se engañen. Miren cómo están, mi hermano dijo hace rato, tienen que ser prácticos. El título de esta lección es Ser y Hacer. Ser y Hacer. Vamos a ver al versículo de memoria, Santiago 1:22. Miren lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Vamos a recordar qué estudiamos la semana pasada. Habíamos dicho que podemos soportar la tentación y que ¿quién es el que tienta? El diablo. Dios no tienta. Y si nosotros sucumbimos a la tentación, vamos a llegar hasta la muerte. Pero Dios dice, no, hay la dádiva de Dios en Cristo Jesús para perdón de pecados, para salvación. Y nos dice, si ustedes aceptan, van a nacer de nuevo, van a vivir una nueva vida y van a implantar, ¿qué cosa? La palabra de Dios en su corazón. Y hemos dicho que eso era muy importante. ¿Por qué? Porque así que la fe es por el oír, y el oír ¿por qué? Por la palabra de Dios. Y ahí quedó Santiago en el versículo 21. Y el versículo 22, Santiago 1:22, miren lo que dice. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo, ¿qué cosa? Oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso quiere decir que el momento en que nosotros aceptamos la dádiva de Dios y queremos implantar aquí en el corazón la palabra, hay un peligro. Cuidado que se engañen. Cuidado que se engañen. ¿Y cómo es eso del engaño? ¿Cómo es? Miren cómo explica él. Santiago 1:23 y 24. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. ¿Se recuerdan de lo que dijo nuestro Señor Jesucristo de los hacedores de la palabra? ¿Recuerdan? ¿Qué dijo Jesucristo? El que hace mi palabra, ¿le he de comparar a quién?
Al hombre sabio. Al hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que no hace, ¿qué pasaba? Es como el hombre insensato que fabricó en la arena y que vinieron las ruinas. Se estaba engañando. Y Santiago tiene casi la misma filosofía, casi la misma enseñanza. Y esto nos dice, miren, esto es lo que pasa. Es semejante a un hombre que se ve en un espejo y está sucio y se ve en el espejo, guarda el espejo y se va sucio sin hacer nada. ¿Qué piensan que van a decir de él afuera? Está sucio. Se va a ver sucio. Se va a hacer sucio y no se lava. No se lava, dice mi hermano, pero así es. Es semejante así. Entonces, ¿de qué le vale? ¿De qué sirve verse en el espejo? Mi rostro está sucio, no estoy bien peinado y me voy igual nomás, sin hacer nada. La pregunta ahí que yo tengo es, el hombre que se mira en el espejo, ¿qué sería el espejo? ¿Qué sería el espejo? Dice mi hermana. Vamos a ver luego acerca de eso, pero vamos a ver cómo funciona esto del engaño. ¿Cómo podemos ser engañados nosotros mismos? ¿Cómo podemos ser engañados? Esa es la pregunta. ¿Cómo podemos engañarnos nosotros? Creyendo según nosotros que estamos haciendo lo correcto. Hermano, es como, por ejemplo, podemos saber muchísimo de la palabra de Dios, pero si no la cumplimos, es como el hombre que usted dice, se ve ante el espejo, está bien sucio, pero no hace nada por limpiarse. O sea, de nada sirve. Lo que sirve es llevar a cabo lo que conocemos, aunque esto no sea tanto, no importa cuánto conocemos, lo importante es que lo que conocemos lo llevemos a cabo. Yo pienso que un individuo se engaña a sí mismo cuando acepta algo como verdadero, cuando no lo es. Se convence a sí mismo de lo que hace o piensa es correcto y lo asimila de tal manera que en algún punto de su vida llega a adquirir ese concepto y cree que ese concepto es real. Wow, es real. Vamos a ver algunos ejemplos importantes de la Biblia. ¿Cómo nos engañamos a veces? ¿Cómo nos engañamos? Miren Mateo 19, 20. ¿Se acuerdan la historia del joven rico? Se acercó a Jesús y le dijo, ¿qué debo hacer para qué cosa? Para ser salvo. Jesús le dijo, ¿qué cosa? Ve y guarda los mandamientos. Miren lo que él dijo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Todo esto he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta para hacer qué cosa? Perfecto. Otro ejemplo es del de Mateo 26, 33. ¿Se acuerdan de Pedro? Él, cuando estuvieron casi el último día de Jesucristo en la tierra, hubo una conversación con él y le dijo, ¿qué cosa? Se van a escandalizar. ¿Y Pedro qué respondió? Respondió Pedro, le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Ahora, viendo estos dos ejemplos y viendo esto que dice, cuidado que se engañen, y viendo esto que el concepto de engaños es, ¿cómo podemos engañarnos? ¿Cómo podemos engañarnos? Creo que entiendo, porque ahora noto que tiene que ver con suficiencia propia. Creo que ahora entiendo que el individuo en algún punto llega a creer que es capaz de controlar cosas. Eso tiene que ver mucho con suficiencia propia y falta de dependencia. Tiene que ver mucho con alguna cosa, falta de dependencia, algo. ¿Qué dice mi hermano? Sí, bueno, cuando Jesús les dijo al hombre, al joven rico, lo que le dijo de que guarde los mandamientos, él sabía lo que le estaba diciendo. Sin embargo, el joven se escudó en que todo eso lo había guardado. No, en su parte teórica quizá lo guardó, pero en la parte práctica no estaba guardando. Y eso puede llevarnos a nosotros
al engaño también, hacer todo en teoría. Aquí en la iglesia, sí, comentamos y decimos cosas que nosotros no hacemos en la calle. Wow. O sea, lo que no practicamos, sabemos, pero cuando se nos llega el momento de practicar el amor, de guardar las cosas como Dios quiere que las guardemos, hablamos mentira, decimos esto, lo otro, no tratamos con compasión a los demás. Eso era lo que le estaba diciendo Jesús. Wow. Él había guardado en la parte teórica, porque lo guardaban teóricamente impecable, pero en la práctica, nada. Miren lo que dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Miren la respuesta de Jesús, Mateo 19:21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, ¿qué cosa? Anda, vende lo que tienes y dalo ¿a quién? A los pobres. Y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. ¿Y qué pasó con él? Mateo 19:22. Oyendo el joven estas palabras, se fue ¿cómo? Porque tenía ¿qué cosa? Muchas posesiones. O sea, como dice mi hermano, cristianismo práctico. Cristianismo que, ¿para qué Dios nos da posesiones? ¿Para qué? Para ayudar a otros. Dios nos da algo ¿para qué? Para que nosotros podamos compartir con otros. No solamente, por eso el mandamiento es no codiciarás. No codiciarás. Miren, entonces mi hermano dice, ya, se está engañando porque es un cristianismo ¿de qué calidad? Teórico, no práctico. Y hermano, ahí yo creo que también entra un poco la soberbia, porque hablamos de que yo lo sé pero no lo practico, pero también a veces creemos que todo lo sabemos y creemos ser el cristiano perfecto, y cuando estamos dentro de la iglesia nos dedicamos a juzgar a los demás, a veces sin saber los motivos, y eso también es parte de esto, de estar engañándonos a nosotros mismos, diciéndonos, yo soy tal o yo soy cual, y yo no tengo pecado alguno. Y esa soberbia también, y engañarnos a nosotros mismos, porque no es la clase de cristianismo que debemos de tener. Okay. Y vamos a la historia de Pedro. Y en este caso, ¿qué cosa? Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizo. Yo soy perfecto. Yo puedo, confianza propia, soberbia. Yo puedo, tengo un cristianismo que no voy a caer. Estoy firme aquí, estoy firme. Pero la Biblia dice, el que esté firme, mire que no caiga. Mire que cuidado con esa soberbia espiritual. Y miren lo que pasó con él, Mateo 26:69. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo,